Ok, bueno, ahora vamos a entrar, ya que vimos toda la parte genérica, los 47 procesos del PMBOK, vamos a entrar a hacer un doble clic a cada uno del área de conocimiento, para ver más en profundidad. La primera que tenemos que ver es gestión de integración, que sin lugar a dudas es la base del resto del área de conocimiento, como pudieron darse cuenta. Es la columna vertebral del proyecto, va de principio a fin y donde se cuelgan el resto del área de conocimiento. Por lo tanto es fundamental. ¿Qué cosas vamos a tratar aquí? Bueno, por ejemplo, el acta de constitución del proyecto. ¿Sí? Claramente es un proceso de inicio y el proceso de los más importantes para formalizar el inicio del proyecto. El plan de dirección del proyecto, que es el corazón del proyecto. Es la guía que nos va a servir para poder implementar este proyecto. Después, el proceso de dirigir y gestionar el proyecto, que vamos ejecutando los procesos conforme al plan que definimos. Monitorear y controlar el trabajo, que vamos viendo si estamos cumpliendo con los estándares que definimos y tomamos acciones correctivas si esto no está siendo así en la ejecución. Control integrado de cambios, que es otro proceso en el cual yo resguardo y vigilo las líneas bases del proyecto. ¿Se acuerdan de las líneas bases del proyecto? ¿Cuántas líneas bases tenemos en un proyecto? Varias. 3. ¿Cuáles son? Costo, tiempo y alcance. Bien. ¿Ya? Entonces, yo resguardo eso. Cualquier cambio que me vengan a pedir, reducir el tiempo del proyecto, aumentarlo, aumentar los costos, bajar funcionalidad, subirla, eso es cambio. Y yo tengo que resguardarlo. Y este proceso, control integrado de cambios, se encarga de resguardar esas líneas bases. ¿Bien? Pero eso no lo hace la PMO. Muchas veces se centraliza esa responsabilidad de la PMO, pero imagínate que no hay PMO. Tiene que el jefe de proyecto preocuparse de eso. ¿Sí? Cerrar el proyecto. ¿Ya? Ese es el último proceso de integración que cierra el ciclo, en el cual nosotros comparamos cómo estuvimos respecto al plan. Y además hacemos algo muy importante que se frecuenta dejar de hacer y que no debiera, porque es muy importante hacer las lecciones aprendidas, que sirve para futuros proyectos ir aprendiendo en la organización. ¿Ya? Un punto aquí que uno tiene que ver en la etapa de integración es que cuando uno selecciona proyectos, aplica más bien el estándar de portafolio, más bien estratégico. Y el jefe de proyecto por lo general no participa de esto. A él se le asigna ya el proyecto cuando se genere el acta de constitución. Entonces, eso hay que tener siempre en cuenta que es más bien del ámbito de portafolio donde se trabaja más. ¿Ya? Y el jefe de proyecto o director de proyecto, a todo esto en inglés se llama project manager, y tiene varias traducciones. Jefe de proyecto, director de proyecto, es lo mismo en Chile. Lo que pasa es que hay instituciones que le han dado distintas jerarquías. Yo he visto lugares donde hay jefes de proyecto y director, y el director manda al jefe de proyecto. Pero eso es un caso particular. En el fondo la traducción es la misma. JP también, para ahorrar palabras. ¿Ya? Entonces lo mismo, ¿ya? Bueno, el director de proyecto tiene una visión de conjunto, es decir, no impide que el árbol le tape el bosque. Es decir, puede ver lo que está sucediendo integralmente en todo el proyecto. Y ese es el propósito de esta área de conocimiento, tener una visión integral del proyecto. ¿Ya? No puede pasarle que se sesgue en alguna tarea que después le impide ver algún riesgo que viene de no cumplir con los plazos, con los... Bueno, este dibujo permite ver de modo integral todo lo que está involucrado al planificado un proyecto. Primero pienso, ¿por qué estoy haciendo esto que viene del acta de constitución? ¿No es cierto? ¿Sí? El problema que estoy solucionando, la visión y la misión, los objetivos que tiene esto. ¿Sí? Después defino qué es lo que voy a hacer con el área de conocimiento y gestión de alcance. Eso se fijan ahí, un EDT, una estructura de composición del trabajo. Después definiré el cronograma, ¿no es cierto? ¿Cuándo lo voy a hacer? Y en paralelo voy a ir trabajando en toda esta área de conocimiento del plan. ¿Quién lo va a hacer con el plan de recursos humanos? ¿Ya? Y la materia de responsabilidad. ¿Cuánto me va a costar con el plan de costos? ¿Sí? Bueno, y también los otros planes. Plan de comunicación, de calidad, adquisición, interesado de red.
Todo eso se integran y conforman el plan de dirección del proyecto. ¿Ya? Que es lo que es integrado, te fijas, contempla todo estas dimensiones, no son independientes entre sí. Bueno, en resumen, el proceso tenemos, ya lo aprendimos bien, ¿sí? Tenemos el orden. ¿Ya? ¿Cuál es el propósito del acta de constitución? ¿Se acuerdan, no? Lo que busca. Dar un inicio formal al proyecto, asignar un jefe de proyecto que pueda partir planificando. ¿Sí? Eso es lo más importante del acta. ¿Tiene más cosas importantes? Sí, sí tiene, pero ese es el propósito. ¿Ya? Planificación, el plan de dirección del proyecto. Es la guía que te va a servir para ejecutar todo el proyecto. La guía de detalle que puede ir iterando, mejorando en el tiempo. Dirigir el proyecto es ejecutar el proyecto conforme al plan que definí en el proceso anterior. ¿Sí? Controlarlo consiste en ir viendo que la ejecución vaya cumpliendo los estándares de calidad o que yo me impuse en el plan de dirección del proyecto. ¿Sí? Después, el proceso que sigue es controlar los cambios, que ya dije que eran las 3 líneas base, evitar que hayan cambios. Cuando uno cambia una línea de base se llama corrupción. ¿Ya? Corrupción del alcance, por ejemplo, es cuando cambia el alcance sin haber pasado por control integrado de cambio. Te saltaste ese proceso. ¿No? A ver, van a haber cosas en la práctica que, por ejemplo, en tiempo se ve mucho, que a lo mejor no es necesario llevar un comité de cambio, porque aquí hay un comité que decide el sponsor, decide un personaje importante. A lo mejor no es necesario, por ejemplo, no sé, porque te cambiaron hitos que tenían holgura en la carta. Muy típico, pero no te cambia la ruta crítica, no te aumenta la duración del proyecto. Todas esas cosas se definen acá. En el plan de cronograma, en el plan de plazo de tiempo. Yo digo, ¿sabes qué? Si cambian los hitos internos y que tienen holgura, no voy a ir al comité a preguntar. Y si me dan permiso. A menos que haya un hito que te interfiera en un tema legal o a otra área que está comprometido con cierta fecha, no sé, a los abogados hay que entregarle algo a lo mejor en algún momento importante, ¿no? Algunas fechas que no pueden cambiar. Ahí sí. Todas esas cosas se definen, no se piensan cuando ya estoy ejecutando, ¿no? Y para eso es hacer todos estos planes. Después, cierre del proyecto. Consiste en dar un cierre administrativo al proyecto, documentando qué cosa, las lecciones aprendidas. ¿Ya? Y se aprueba por el cliente. Bueno, aquí un resumen más, que es de lo mismo: el acta, el plan, el control y seguimiento, ejecución y cierre. ¿Ya? Bueno, esto ya lo vimos, ya los factores ambientales de la empresa. Explicamos que era la carga, la mochila que lleva el jefe de proyecto, que puede ser pesada o liviana. ¿Ya? Y los activos procesos de la organización, que eran las políticas, procedimientos, lo positivo, que siempre son entradas al acta de constitución. ¿Ya? Y dijimos que la mayoría de los procesos que vimos recién tienen como entrada los factores ambientales de la empresa y los activos procesos de la organización. De hecho, resolvimos algunas preguntas con eso. Otra herramienta que siempre está en los procesos se llama juicio experto o reuniones. ¿Ya? Son dos herramientas que por lo general las encontramos en los 47 procesos. Por lo tanto, te doy los tips para la prueba. Si te dicen, ¿qué es lo que es reuniones? O el proceso X, el número 41, contiene reuniones o contiene juicio expertos como herramienta, lo más probable es que siempre te vas a encontrar con que hay herramientas. ¿Ya? Bueno, y lo otro que el acta de constitución, entre paréntesis, tiene que ser algo más bien genérico, porque si lo estamos cambiando a cada rato, si no va a cambiar a cada rato, tiene que ser un documento muy ejecutivo y genérico, porque piensa que no lo hace ni siquiera el jefe de proyecto, lo hace, digamos, el sponsor muchas veces, o el dueño de la idea que va a presentar el tema. ¿Entiendes? Mira, aquí tenemos la entrada, herramienta técnica y salida. Y todos los procesos, si se fijan, los 47 tienen esta lámina.
para que más o menos si quieren repasar y verlo de una forma más sintetizada, pueden verlo acá. Y aquí están los factores ambientales, el SOW, ¿se acuerdan que lo mencionamos? El enunciado del trabajo. Muchas veces también en caso de negocio, a veces. Pueden ir de antes, una evaluación así, que puede ser de detalle, puede ser de alto nivel, de la utilidad que va a tener el proyecto en un caso de negocio, business case. Y el contrato, en caso de que existiera también. Herramienta y técnica, como dijimos, juicio experto, que es la experiencia que proporcionan personas que saben de la materia. Eso es juicio experto. ¿Ya? Y técnicas de facilitación, como por ejemplo tormenta de ideas. ¿Saben lo que es la tormenta de ideas? La brainstorming que cada uno puede opinar lo que quiera y se hace una síntesis de todas las ideas que podrían servir para un tema en particular. Resolver conflictos y reuniones, ¿viste que aparece así? ¿Ya? Y finalmente generamos el acta de constitución. Algunas cosas que contiene el acto de constitución son justificar el proyecto, problema, oportunidad, requisito de negocio, etc. Los objetivos que tienen que ser medibles con criterio de éxito. Requisitos generales y límites del proyecto. Estos límites son muchas veces restricciones, que se llaman. ¿Sí? Una restricción es algo que se me impone en el proyecto y que tiene que ser así. Por ejemplo, una fecha, salir en vivo en algún momento. ¿Sí? Por ejemplo, presupuesto. Por ejemplo, el alcance, limitarlo a alguna región, algún lugar. ¿Ya? Todas esas cosas son restricciones. Riesgos preliminares, que ya hablamos, riesgos de alto nivel que podríamos tener. Resumen de cronograma de hitos, es decir, los principales hitos del proyecto. Que vamos a ver que después cuando descompongamos el EDT, uno genera cuentas de control, separa por las principales cuentas del proyecto. Si un proyecto te cuesta 100 millones, ya vamos a separar en parte, la primera separación se llama cuentas de control. 20 millones acá, 40 acá, 80, no me va a sumar 100, 10 acá, y así al final sumamos los 100 en las distintas cuentas de control. Y después seguimos descomponiendo. Y eso va acá, en la cuenta de control, el resumen de los hitos. Presupuesto preliminar resumido, que es el general. Criterio de aprobación. ¿Qué tenemos? ¿Cuál criterio de éxito que me va a garantizar que el proyecto se cumple? Porque hablo que da indicadores de negocio o del proyecto. Plazo, tiempo, costo. Director del proyecto, responsabilidad a nivel de autoridad. Esto es lo que te da la formalidad. Interesados, que pueden ser los más importantes, sponsor, cliente y el nombre del patrocinador. Ya aquí hay un ejemplo de un acto de constitución que generé para un proyecto que se llama Certificar mi PMP. Y sé que están trabajando y ya están pensando todos los días en su proyecto para generar un plan de trabajo que nos va a permitir certificarse. Tenemos una ID de proyecto, lo inventé, es el 7 el número de Dios, así que lo puse. Una gerencia, lo inventé también. El presupuesto, bueno, no creo que tanto presupuesto va a certificarse, pero voy a traer a Rita Mosca aquí a que te ayude a certificar. El sponsor, el jefe de proyecto, el enunciado del trabajo, lo hice súper cortito, por haber sido hasta 5 líneas más o menos razonable. Algo ejecutivo, este consiste en dictar taller que permite certificarte a la mayor cantidad de restricciones. Mira, tenemos restricciones que son y supuestos también. La diferencia entre restricción y supuesto es que la restricción te impide hacer algo y está obligado a cumplirlo. Y el supuesto, tú supones que tiene que estar algo, ¿ya? Porque si no está, no llega al objetivo. Esa es la diferencia. Entonces tiene, por ejemplo, restricción al plazo. Tenéis 6 meses de simulador. ¡Wow! Empezamos a restringir eso. El número de intentos para aprobar el máximo 3. Eso no lo sabemos. Supuesto, el alumno debe estudiar. No creo que alguien haya pasado este examen sin haber estudiado. Y el alumno debe asistir al 100% de las clases. Bueno, estamos esforzándonos para eso. Riesgo que el alumno no apruebe. Principal edito, fin del taller, fin de rendir todas las pruebas en simulador, fin de aprobar todas las pruebas al menos un 75%. Yo diría que tiene que andar 75-80 más tiradito por 80 que va a 75. Ustedes la dan por segunda vez y sacan sobre 90 fácilmente. Si lo estudiaron y lo aprendieron. Y rendir el examen y aprobar. Y celebrar. Ya, oye, aquí viene otro ejercicio
voy a, como hicimos un ejercicio hace tan poquito, voy a seguir avanzando en los conceptos y de ahí vamos a hacer este ejercicio, que consiste en hacer un acta de constitución. Si era ayer como tarea para la casa, hacer el acta de constitución de su proyecto personal, de certificarse con el PEP. Y dijimos que íbamos a trabajar en eso. ¿Sí? Ok, pasémonos esto. Vamos a generar el plan de dirección del proyecto, que es el siguiente proceso. Una vez que tenemos el acta, ya podemos empezar a utilizar los recursos de la compañía para planificar. ¿Sí? Es, fíjate, el motivo por el cual existe el director de proyecto. Súper importante. Es el motivo por el cual existe un director de proyecto. ¿Ya? Tiene que ser realista y aprobado por los principales interesados. Formalmente aprobado. ¿Ya? Requiere iteraciones. Ya lo vimos en el ciclo de vida, ¿se acuerdan? Que había iteraciones dentro del proyecto. Yo partía ejecutando y aún así seguía el plan de proyecto evolucionando. ¿Ya? La cantidad de iteraciones va a depender obviamente de la metodología. Hay metodologías ágiles que son veloces y muchas iteraciones. ¿Ya? Esto más bien de ejecución lo tocamos después. Eso ya lo dije. Ya, este tema de cambio, después lo vamos a ver más detalle. Ya, bueno, entrada, fíjate la entrada que tiene el acta de constitución del proyecto. ¿Sí? Obviamente viene el proceso anterior. Salidas de los procesos, los otros planes, los planes subsidiarios, entran acá. El plan de alcance, el plan de costos. Los 9 procesos son la entrada de acá. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Bueno, y herramientas son similares a la otra. Y la salida del plan de dirección del proyecto, que puede contener el ciclo de vida del proyecto, los procesos que vamos a utilizar. Ojo que yo no tengo por qué utilizar los 47 procesos, porque una guía es buenas prácticas. Las guías, tú puedes ocupar lo que quieras, de acuerdo a tu realidad en la revisión. Entonces, tengo que aquí identificar qué proceso puedo ocupar de los 47. Herramientas y técnicas a utilizar de esos procesos. ¿Cómo se va a controlar el trabajo y ejecutar? ¿Ya? No sé, por ejemplo, va a depender del indicador. ¿Cómo controlamos el plazo? Va a depender del proyecto, de los indicadores comunes. Imagínate que se te atrasa más el desvío físico, que es un indicador súper clásico. Tiene el porcentaje completado que viene en project per se, de acuerdo al avance de la actividad, y un planificado. Entonces tú comparas, y si tiene más del 10% se pone rojo el semáforo. Y vamos y damos la reunión. Entre 5 y 10, amarillo, es lo clásico, 0 y 5, verde. Entonces eso hay que definirlo. ¿Cómo se controlará, por ejemplo, el tiempo, el plazo? ¿Ya? Todo eso se define en un comienzo. Que viene como insumo en ese ejemplo del plan de tiempo, plan de cronograma. Plan de gestión de cambio. ¿Cuándo vamos a hacer los cambios? Lo que comentábamos antes. ¿En qué situaciones? ¿Siempre? ¿Cualquier cambio mínimo? No, porque tiene criterios. ¿Cómo se realizará la gestión de la configuración? La gestión de la configuración tiene que ver con todo aquello, la parte informática y ordenamiento de la información, la estructura que va a tener mi proyecto. ¿Ya? Yo voy a poner, no sé, quizá una carpeta de inicio, una de plan, lo voy a dar la estructura del PMI. Ejecución, control y cierre. Y en inicio voy a poner el acta de constitución, voy a poner los distintos entregables de acuerdo a cada paso. Ese es un ejemplo de que se podría utilizar. Las líneas básicas van a ir acá, los registros de riesgo, obviamente mucho más de detalle. Y los planes subsidiarios, todos los planes subsidiarios, los 9 planes van acá. ¿Entiendes? Bueno, y esto es lo que te muestra lo que pasa antes de llegar a poder trabajar en el plan. Pienso una idea, ¿qué quiero? Declaro el trabajo con el SOW. Veo la cultura organizacional, los activos procesos, los factores ambientales de la empresa, perdón. Veo la información que tengo, los activos de proceso, y con eso genero el acta de constitución. Por lo general lo hace el patrocinador, sino un concreto proyecto. Se evite el acta y se parte desarrollando el plan de proyecto, que tiene que ser realista y todos tienen que creer que se puede cumplir. Ese es el foco. Una vez que ya tengo el plan, puedo ponerme a ejecutar. Y aquí les recomiendo, bueno, las reuniones si van a ser semanales, ya se definió en el plan,
Planifíquela inicialmente para todo el proyecto, porque así te evita estar buscando Sara cada vez que es una buena práctica. ¿Ya? Sí, bloquear la agenda. Claro, bloquear la agenda, la gente evita un montón de problemas. ¿Ok? Pónganse alertas también. Esa parte también. Tú de repente planificas y llevas tantas cosas en el día a día que se te olvidan vencimiento de actividades importantes. Ponete en la agenda una actividad. Hoy día te voy a llamar a este tipo y preguntarle cómo va. Semanalmente, ponete agenda para proyectos de las cosas más relevantes. Para que te despierte alerta, el Outlook ayuda mucho en eso. ¿Ya? Bueno, ¿qué dice esto? Reuniones. Reuniones es un tema que se ocupa mucho, ¿no es cierto? A ver, reunión, buenas prácticas, no citar a reunión a quien no tenga que ir. ¿Cuántas veces hemos estado sentados en una reunión que no estemos pensando todo el rato que estoy haciendo aquí? O si puedo saco el computador y voy a trabajar en otra cosa. ¿Sí? Parece falta de respeto, pero al final estáis perdiendo el tiempo. ¿Y quién está perdiendo dinero? Es la organización, el proyecto. Nosotros estimamos ahí en el ministerio que se hacían unas reuniones de seguimiento a la infraestructura, que participaba mucha gente. Le calculé el costo de la reunión, eran como 300.000 pesos cada reunión, y eran semanales. Que significaba casi un FTE, un full-time employee, una persona contratada, tener esa reunión. Imagínense, tengo 1.200.000, tiene un desarrollador ahí perfectamente. Entonces, cuidado con la reunión. Lo otro, se desvirtúan mucho las reuniones, por lo general como somos de esta cultura que nos gusta hablar y tratar de conseguir cosas, no vamos directo al foco muchas veces. Por lo tanto, fijemos la agenda de la reunión antes y los objetivos de la reunión. ¿A qué vamos a la reunión? Y escribámonos en la cita, cuando citemos, objetivos, y los planteamos. Entonces, ¿cuál es la visión del que modera? Bueno, el objetivo es este, no sé, el objetivo es este, el objetivo es este, y nos vamos centrando en el objetivo, porque si no se desvirtúa y no se consigue el objetivo. ¿Ya? Esas son cosas importantes. Y al final, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, este es un tema importante también. Las reuniones cara a cara son más efectivas que todos los tipos de reuniones, por teléfono, virtual, porque tú tienes una cosa que se llama comunicación paralingüística. Tú puedes percibir en el tono de voz muchas cosas. ¿Ya? No necesariamente lo que diga, yo puedo decir lo mismo de dos formas distintas y va a ser algo completamente distinto. Por ejemplo, le vamos a entregar un premio del 30%. Es lo mismo que usted le vamos a entregar un premio del 30% de descuento. Es lo mismo, ¿no? No. Absolutamente no. Y dije lo mismo, ocupen las mismas palabras. Eso es comunicación paralingüística, va más allá de lo que uno dice. Entonces, por eso es que son mucho más efectivas las reuniones cara a cara. Y con respecto al control integrado de cambios, si nos vienen a pedir cambios en las líneas bases, etc., el jefe de proyecto lo que primero que tiene que hacer es un análisis de impacto en las distintas variables del proyecto. Si me viene un cambio de plazo, bueno, ya veamos cómo afectan los costos, los recursos, veamos cómo afectan las restricciones que tenemos, veamos cómo afectan los riesgos, cómo afectan el alcance. ¿Y qué hago yo? Con ese análisis planteo una o varias soluciones y las pongo sobre la mesa el día que vamos al comité. Y digo, yo creo que esta es la mejor alternativa por esto, por esto. Y esta es la razón del cambio, y esta es la alternativa que creo que debamos tomar. Y de ahí se sale el jefe de proyecto, deja que el comité decida. El jefe de proyecto tiene solamente en ese comité de cambios, estamos hablando, derecho a voz, no a voto. Y ellos deciden el sponsor, el cliente, bueno, quien esté en ese momento. ¿Ya? O sea, eso es importante para la práctica. En el comité de cambio, control integral de cambio, el jefe de proyecto solo tiene derecho a voz, no a voto. Y tiene que hacer un análisis del impacto en las variables de los proyectos y llevarlo al comité. ¿Ya? Sin embargo, bueno, hay cosas que puede aprobar cuando lo define su rol. Por eso se define en el plan de proyecto hasta dónde puede llegar su autoridad. ¿Ya? Como este ejemplo que te da que estar cambiando hitos
que no generan, no afectan la ruta crítica, a lo mejor no es necesario ya los comités. Dirigir el proyecto. Aquí están los procesos, obviamente la entrada que tiene que haber el plan. Tenemos el PMIS, que es un concepto que es el Sistema de Información para la Gestión de Proyectos. En todos los tiene que haber alguno. Nosotros ahí en el Ministerio partimos funcionando con Project, por suerte que hay licencia, y con planilla Excel y PPT. Automatizamos muchas cosas en planilla Excel, salió todo muy rápido, pero sí partimos. Después convergimos, conseguimos presupuesto a Project Server, SharePoint, y ocupamos otra herramienta. Pero todos son PMIS, Project Management, que centraliza la información de gestión de proyectos en un sistema. Ocupamos un espacio compartido al principio también, las cosas. Después todo está ahí en Project. La salida, bueno, lo entregable, los informes de desempeño que vamos diciendo los semanales, como vamos, en las distintas variables o áreas de conocimiento, y solicitud de cambio que pueden ser enviadas al comité. ¿Ya? Aquí, ¿qué podría pasar? Que me atrasé un montón de cosas y genero una solicitud de cambio que va a ir al otro proceso de control integrado de cambio. Desde dirigir, hago una solicitud de cambio que va al otro proceso. Proceso de salida. Siempre hay confusión en esto, ¿ah? ¿Ya? Ojo que cuando tú vas al control integrado de cambio, los cambios aprobados son salida y la solicitud de cambio son entrada. Ojo con eso, por ahí vienen las siguientes. Después, bueno, pueden haber actualizaciones al plan, obviamente. Bueno, aquí está un poquito el resumen del PMIS. Que aquí hay preguntas de prueba del tipo, ¿sabéis que tenemos dos sistemas más, que son el de gestión de configuración y gestión de cambios? Ya lo hablamos un poco y gestión de cambios para controlar los cambios de líneas bases y esas cosas. Todos esos son hijos o forman parte del PMIS. Este es más global, lo engloba a todos. Entonces te preguntan cosas del tipo, ¿qué es más amplio? ¿Qué incluye aquí? ¿La gestión de configuración al PMIS o el PMIS a la gestión de configuración? Hay que saber que el PMIS más global incluye todo. ¿Ya? ¿Ok? Aquí entramos a lo mismo. Y después ya viene que vamos controlando el trabajo que vamos haciendo. ¿Ya? La diferencia fundamental entre monitorear, que es hacer seguimiento, y controlar, es que en seguimiento yo reporto cómo voy con mi informe de avance. Estamos amarillo, rojo, pero en controlar yo tomo acción. Y eso es súper importante. O sea, si estoy en rojo, ¿qué voy a hacer? Y hago que se ejecuten esas acciones. ¿Se entiende la diferencia con el controlar respecto al monitorear? ¿Sí? La mayoría de los procesos tienen como salida solicitud de cambio y actualizaciones. ¿Ya? En la mayoría de los procesos yo tengo que actualizar algún documento como salida. O hacer una solicitud de cambio si sucedió algo. Y el único proceso que es al revés es el de control integrado de cambio, que es el que viene. Si tú te fijas, acá, ¿dónde está la fichita? Entra en la solicitud de cambio, ¿sí? Entra en la solicitud de cambio y aquí tienen la solicitud de cambio como salida aprobada o rechazada. Es al revés, que este es el que aprueba la solicitud de cambio. ¿Se entiende la lógica? Bueno, aquí eso salen muchas preguntas de eso, entonces por eso que me detengo un poco ahí. Me salte varias cosas. Bueno, en resumen, esto es lo mismo que hablamos. ¿Ya? Juicio experto, el PMIS, que son una herramienta. ¿Ya? ¿Y qué generamos? El informe del desempeño del trabajo, solicitud de cambio enviada para robar y actualización. Puede que te la rechacen, ¿no? Y ahí puedes volver a insistir o quedarte con como está y a pechugar. Las balas, el pecho. ¿Ya? Ahora, el comité de cambio, como te decía, el único que puede, tiene derecho, lo único que tiene el jefe de proyecto es derecho a voz y no voto. Y el patrocinador, por ejemplo, el cliente tiene derecho a voto. ¿No? Lógicamente, como te mencionaba al principio de la clase, es casi imposible que un proyecto termine como estaba su planificación original. Es casi como que decir que alguien no se va a morir. Hay dos verdades en la vida, todos nos vamos a morir
y ningún proyecto finaliza como decía su plan original. ¿Ya? Y obviamente la mayoría de los procesos, la guía del tiempo, tienen como entrar el plan de dirección del proyecto, porque te ayuda para poder ejecutar. Ese es como un tip también. El plan de entrada. ¿Ya? Vamos a una pregunta. Un interesado quiere incrementar el alcance del proyecto. ¿Ustedes estiman que ese cambio va a retrasar el proyecto en 20 días? Con el análisis. ¿Qué es lo próximo que debería hacer? A. Buscar alternativas para comprimir la agenda y así poder incluir el cambio. B. Pedirle al patrocinador que apruebe ese cambio. C. Negociar una extensión del plazo para incluir el cambio. ¿Ninguna de las anteriores? Ninguna es la respuesta. Lo primero que, como les decía antes, que tienen que hacer es evaluar el impacto del cambio en el resto de las variables. ¿Ya? Eso es lo primero que se hace. Cuando te piden un cambio de alcance, de lo que sea, evaluamos el impacto del resto de las variables en todas las líneas base y en las áreas de conocimiento y reflexión. ¿Sí? Ya, pero ¿cómo hacemos eso? Primero, evaluar el impacto. ¿Es necesario? ¿Va en pro del objetivo de la compañía? A lo mejor no tiene pie ni cabeza con mi objetivo corporativo, ¿no? Y yo lo puedo cuestionar como objetivo proyecto antes de aprobarlo. Buscar alternativas, compresión, ejecución rápida o reestimación. Una vez que evaluamos y vemos que es necesario, buscamos alternativas. ¿Sí? Que aquí hay varias técnicas que vamos a ver en tiempo, que son compresión, ejecución rápida, reestimación. Tercero, conseguir la aprobación del comité de cambio. Llevamos la alternativa y evaluamos al comité. Si lo aprueban, ajustamos la línea base y el plan. ¿Ya? Notificamos a los interesados, ¿ya? Y gestionamos el acuerdo conforme al nuevo plan. ¿Entienden el flujo? Ahora, el 5 siempre falta prolijidad en hacerlo. No la avisamos a todos. Por ejemplo, pasaba mucho en el Estado y después pasó en la empresa donde fui, que hicimos el control de cambio, hicimos todo este flujo, lo aprobó el gerente, ajustamos la línea base, el plan, pero no le informamos a Fiscalía y Administración de los cambios que hubieron, porque se había generado un contrato con un proveedor. Entonces, ¿qué pasó? El día de mañana hicieron una auditoría al proyecto y no tenía pie ni cabeza la carta acá con el contrato. Pasaba allá donde estaba y pasaba en la empresa. No. Siempre pasa. ¿Sí? Esas áreas son interesados. Hay que avisarles para que actualicen y hagan un nuevo contrato, una extensión del contrato, un anexo. Pasa mucho. Ya. Bueno, aquí no nos vamos a detener ahora mucho en estas láminas, a menos que sea un tips o algo necesario, pero esto es para ustedes, para que lo vayan estudiando por su cuenta. ¿Ya? Bueno, las acciones que realiza el director de proyecto durante el control integrado de cambio: informar a los interesados cómo impactará el cambio en todas las variables. ¿Ya? Revisar las recomendaciones de cambio y acciones preventivas, rechazar solicitudes de cambio que correspondan, las que no están en línea con el objetivo. ¿Ya? Validar la reparación de defectos y actualizar las líneas base y plan de dirección del proyecto. ¿Ya? Vamos al cierre. Aquí ya pasamos por todo el ciclo I, ¿se fijan? Fuimos por el plan, empezamos a ejecutar, hicimos control integral acá, y ahora lo que hay que hacer es cerrar el proyecto. ¿Ya? No importa cuál sea el resultado, puede ser que tu proyecto sea fracasado y que nunca terminó de ejecutarse por cambios de directrices o porque fue mal hecho, pero siempre hay que cerrarlo. Hay que hacer un acto de cierre para aprender de lo bueno y lo malo. ¿Ya? ¿Ok? Y algunas cosas que, bueno, ocupa juicio experto. Las cosas que se entregan aquí son el reporte final, que te puede incluir la comparación del presupuesto original con el final, cronograma original versus final, los archivos, ¿dónde los vamos a dejar para encontrarlos después?
archivar la documentación. Los participantes, ¿cierto? Proveedores, consultores, el equipo, el comité directivo, etc. Hay que también trabajar en la desafectación o reintegración del equipo a otros proyectos o a sus unidades respectivas originales, ¿ya? Y las lecciones aprendidas que tenemos que trabajar. Esas son las tres aristas que uno tiene que centrarse en un cierre. Aquí hay un ejemplo de este cierre que tenemos aquí, por ejemplo, la evaluación de las tres variables dinámicas. Alcance, superó el objetivo, lo alcanzó, no lo alcanzó. Plazo, antes de lo previsto, en fecha, después de lo previsto. Presupuesto, inferior al estimado, conforme al estimado, superior al estimado. No son objetivos, súper claros. Este es más subjetivo. ¿Fue exitoso? ¿No fue exitoso? ¿Ya? Y aquí hay preguntas típicas que son de lección aprendida. ¿Qué cosas se hicieron bien? Rescatan lo positivo. ¿Qué haría diferente si trabajara en el mismo proyecto? Eso es como lo negativo, que cambiaríamos, ¿no es cierto? Y esta es como parecía. Recomendaciones para futuros proyectos. ¿Sí? Ahí está lo bueno y lo malo. Y esto se le trata de preguntar a la mayor cantidad de stakeholders posible, porque así tiene una visión más rica e integral. Y finalmente, lo que les contaba, que para encontrar los archivos, nombre del entregable y la ruta donde lo dejo en el PMIS. ¿Sí? Ok, vamos cerrando. Preguntas, muchachos. Vamos a resolver alguna duda. ¿No? ¿Estamos claros con la integración? Bueno, esto es lo que les había mencionado, lo mínimo que se requiere para un proyecto. Vamos a jugar con algunas preguntas de prueba, de integración, y después vamos a hacer el caso de la acta de constitución. ¿Cómo estamos de tiempo? Nos queda tiempo. ¿Ya? Vamos leyendo. Voy a leer aquí la primera y vamos leyendo la primera. Dice: el acta de constitución del proyecto para la elaboración de un nuevo sistema de remuneraciones para su principal cliente acaba de ser firmado. Este documento ha sido formalmente aceptado por el director de proyecto y su equipo de trabajo, quienes también han firmado el documento. En el acta de constitución, hay una descripción del lugar donde se va a desarrollar el proyecto, como así también de las limitaciones de costo y tiempo. Estas descripciones del acta de constitución son: supuestos, B, plan estratégico, C, compromiso formal de los interesados, o D, restricciones. ¿Qué creen ustedes que es? ¿Quién va por la letra D? Levante la mano. ¿Quién se opone? ¿Nadie se opone? Ya, yo les voy a decir que es la correcta. Restricciones, porque justamente ese es un ejemplo de restricción. O sea, si te imponen el lugar donde tú vas a tener que trabajar, el costo, el plazo, son restricciones que tienes. Bien. Ya, partamos con Alejandro y vamos haciendo la ronda. El principal rol de un patrocinador comprometido con un proyecto de desarrollo de software debería ser: A, prevenir cambios innecesarios y cuidar los recursos. B, integrar y comunicar. C, identificar restricciones innecesarias. D, colaborar con el director del proyecto para desarrollar el plan para la ejecución del proyecto. ¿Cuál es el principal rol del patrocinador? Yo creo que la C. Identificar las restricciones necesarias. ¿Ya? ¿Quién más va por otra? Raúl. ¿Colaborar para desarrollar el plan de dirección del proyecto? Por allá, la D. Colaborar con el director del proyecto. La D. Ahí vamos votación. La letra A, ¿quién va por la A? Hay 2, 3, 4, 5. Por la B. Por la C. Por la D. Prevenir los cambios necesarios y cuidar los recursos es precisamente la función del patrocinador. ¿Por qué? Porque él es el dueño del presupuesto, de los recursos. Entonces él tiene que evitar que se incluyan recursos innecesarios en el proyecto. ¿Se entiende?
Pero y el director del proyecto no era que tenía que ser como el primer filtro, así no lo había entendido. Sí, también, pero no es su función core. Aquí viene, integrar y comunicar es la del director del proyecto, se acerca más. Integra todas las variables y comunica con el equipo y dirige. ¿Entiendes? Identificar restricciones necesarias es parte de todo, pero no es la principal del sponsor. Colaborar con el director de proyecto sí le colabora, pero es más bien del equipo. El Sí, equipo, sí, los sí. expertos te ayudan más en eso. Entonces, la correcta es la primera. ¿Cierto? ¿De acuerdo? Perfecto, vamos al siguiente. Me toca Luis, por favor. Durante la definición del alcance del proyecto, se han explicado varios supuestos y restricciones. ¿Cuál de los siguientes enunciados es una restricción del proyecto? A. Enunciado del alcance. B. Contrato. C. Patrocinador. D. Acta de contribución del proyecto. Ya, vos. Contesta, contesta. Rosa, Rosa. Ya, ¿enunciado al alcance es una restricción? No, porque el show es la descripción de lo que se va a hacer. ¿El patrocinador es una restricción? O sea, a veces sí, pues depende de quién es. No, claro, debe ser un facilitador que te ayuda a cumplir. El acta de constitución del proyecto puede incluir restricciones, Claro, pero en sí no es el corazón. ¿Se acuerdan que el corazón era otro? El propósito. Y el contrato puede tener restricciones fuertes en el proyecto. Por lo tanto, esa es la mejor alternativa. ¿Ya? Finalmente el contrato es el que incorpora el tiempo. Con el proveedor. Claro. Claro. Costo. Todo. ¿Vale? La 4. Ahora sí, Rosa, por favor. El director del proyecto y su equipo han definido el servidor, hardware y software que serán utilizados para documentar las características funcionales del producto. Esto forma parte del sistema de A. Control de cambios. B. Gestión de la configuración. C. Autorización del trabajo. B. Gestión de alcance. Ya, ¿quién le cree? ¿Todos le creen a Juan? ¿Gestión de configuración? ¿Quién no le cree? ¿Alejandro no le cree? Ahí vamos, Juan. Ya. ¿Todos están de acuerdo que es gestión de configuración? ¿No? ¿Quién no? ¿Por qué no está de acuerdo, Raúl? O sea, no. Porque salió Trump de presidente. Claro, exacto. Esa está muy. ¿Ya? ¿Sí? Ah, ya. La reina. Sí, Ya, cuando te hablan de servidor, hardware, software, configuración, es el sistema de gestión de configuración. ¿Ya? Ahora las preguntas. Eso es de ¿Ah? En inglés también se habla mucho de eso. Claro, configuración. El de control de cambio es otro sistema que dice cómo se controlarán, cambiarán y aprobarán los entregables. El de configuración, definir cómo se identificarán y documentarán las características funcionales y físicas de un producto o servicio, pero desde el punto de vista de software, de configuración. ¿Ya? La autorización del trabajo es otro software para notificar al equipo contratista cuando deben comenzar el trabajo. Ok. Vamos con Paulina. En una empresa de desarrollo de software para empresas comerciales que está operando en un mercado muy dinámico, ¿cuál de los siguientes cambios debería ser el más importante para el comité de control integrado de cambios? Un cambio originado en la empresa contratista que está desarrollando el software, el equipo de trabajo, el alcance del proyecto o el mercado.
Ya, la empresa contratista está desarrollando el software. Cuando cambia el contratista, ¿será esa? ¿El equipo de trabajo? ¿El alcance del proyecto? El mercado. La correcta es el mercado. A ver, no, esta es típica pregunta que tienen varias respuestas buenas, ¿cierto? Porque el alcance estaba bien, tú tienes un cambio de alcance, puede ser algo muy grave, incluso hasta que se caiga el proyecto. Porque el mercado te cambia el alcance. Pero arriba habla que es un mercado dinámico, entonces podría llegar a... Yo lo tomé como información que no tenía importancia. No, en este caso era importante. ¿Ya? Entonces leí solamente la pregunta. Ya, no, claro, no, en este caso era importante la pregunta. Estaba pensando Muy que dinámico. O sea, si hubiera estado eso... Vale. Vamos a seguir. Andrea, por favor. Ya, si una organización decide implementar procesos formales para la dirección de su portafolio, programas y proyectos, comenzando siempre por un acta de constitución del proyecto, lo más importante de ese documento debería ser: A. Se identifican los interesados. B. Se justifica el proyecto y su relación con el plan estratégico de la empresa. C. Se explica en detalle el retorno de la inversión. D. Se autoriza formalmente el director del proyecto a comenzar con los procesos de planificación. D. ¿Todos de acuerdo que es la letra D? Carlito, que está al final de la cordillera. Pero está comenzando un acta. ¿Y? Bueno, no esperaste el día. puede ser la hora. ¿La B? O sea, también es buena, sí, tiene varias buenas. Pero ¿cuál es el corazón, el propósito del acta de constitución? Eso es lo que te están preguntando. Y definir. Levante la mano el que no cree que sea la D. Todos creen que es la D. Perfecto, aprendieron bien. Ese es el propósito del acta de constitución. Que se autoriza formalmente al director del proyecto a comenzar con los procesos de planificación. ¿Sí? Bien. Juan. El patrocinador está presionando al director del proyecto para que entregue el proyecto 2 semanas antes de lo acordado en el plan de gestión. ¿Qué es lo primero que debería hacer el director del proyecto? Buscar alternativas para acordar la duración del proyecto, conseguir la aprobación del comité de cambios, notificar al patrocinador el nuevo cronograma y su impacto en el costo, evaluar el impacto. Bravo. Bien, muchachos, han aprendido bien. Ya. Ahora B sería lo primero, ¿cierto? Buscar alternativas vendría después. Conseguir la aprobación, tercero, y notificar cuarto, ¿sí? Ya. Bien. 8, sí. Los siguientes enunciados forman parte del sistema de control de cambios en un proyecto pequeño, a excepción de A. Procedimiento. B. Lección aprendida. C. Norma. D. Reuniones. Traducción de A. Ya. ¿Quién va por la A? Procedimiento. ¿Es parte del control, del sistema de control de cambio? ¿Lección aprendida? ¿No o sí? No, ¿por qué? Porque es de cierre, bien. Y no es de control, ¿no es cierto? Norma y reuniones, sí puede ser. Bien, lección aprendida es de cierre, por eso. La 9, vamos con Claudia. ¿Cuál de los siguientes ítems no se incluye en la gestión de la configuración de un proyecto para captar café orgánico? A. Identificación de las características funcionales del entregable, controlar cambios en los entregables del proyecto, validar el alcance o aprobación de cambios automáticos.
Ya, ¿cuál no se incluye en la gestión de configuraciones? La A, identificar las características funcionales o entregables. Ya, podría ser. Controlar los cambios entregables del proyecto en lo entregable. También. Validar el alcance. Podría ser. Y aprobación de cambio automático. Los cambios no se aprueban automáticos. No. No quiero. Por lo tanto, la letra D es la correcta. ¿Sí? Oye, aquí yo me acuerdo que cuando hablaba con un amigo que trabajaba en ISBAN, no sé si conocen la empresa. ISBAN es la empresa probadora de tecnología de información del Banco Santander. Es súper grande y tiene un montón de PMP ahí trabajando. Y me contaba que tenía un sistema de control de proyectos que tú cuando dejabas el archivo se validaba, ponías una suerte firma automática y validaba el alcance automático del sistema. Por eso que te digo que es parte de... Yo nunca he visto eso, nunca he operado en eso, o sea, siempre he tenido que hacerlo en las carpetas o en el mismo Project Server cuando uno trabaja. No es que tú subas el archivo y automáticamente habría que generar un workflow automático y está listo. La interacción humana en la decisión. Claro, está aprobado bajo esa lógica. Te suben el archivo y ya se considera, ya está entregado por lo menos. Que esté malo, bueno, la validará atrás. Por eso que es válido que esté dentro del control integrado también. Pero automático los cambios no nunca. ¿Ya? La 10. Vamos con Débora. Durante la ejecución de un proyecto de digitalización de imágenes vía satélite, se utiliza el control integrado de cambio. Una de las salidas de este proceso será A. Información sobre el desempeño de trabajo. B. Actualizar el registro de solicitudes de cambio. C. Solicitud de cambio. Y D. Metodologías para la dirección de proyectos. Ya, letra A, B, C, D. Veo que aprendieron. Bien. Claro, porque una salida de control integrado de cambio no es solicitud de cambio, porque es entrada. Esa es salida de todos los otros procesos, o de la gran mayoría. ¿Sí? Actualizar el registro de solicitud de cambio es lo más probable que tengas que agregar un registro dentro de todos los cambios que pueden haber sucedido. ¿Ya? ¿Se entiende?